Hola, bienvenidos a Sam Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Fernando Elías y él es un experto en el tema inmobiliario, muchas cosas en la rueda de la vida que hoy vamos a tratar ese tema. Fernando, bienvenido y muchas gracias de verdad por la aceptación de esta grabación del podcast. Mi estimado John, para mí es muy grato estar hoy día contigo para conversar con tu audiencia, así que abierto a las preguntas que me quieras hacer. Fernando, quiero empezar antes de entrar ya a la rueda de la vida porque creo que es algo muy importante. ¿Quién es Fernando Elías? Hoy día soy un consultor, soy un capacitador, docente en algunas universidades, principalmente en el programa de posgrado. Y bueno, te conocí a ti en el curso de especialización de agente inmobiliario, que vengo dictando ahí un par de cursos desde la primera promoción. Tú Wow, ya estás en la promoción 56 en la Ricardo Palma. sí. eh, Así que han transcurrido ya varios años desde el inicio y sí, estoy como docente allí desde la primera promoción. Bien, Fernando. Y la experiencia creo que es lo más importante y ya tienes una fuerte línea de carrera, se puede decir. Y entonces vamos a hablar ya de la rueda de la vida. Sin embargo, direccionándonos a los jóvenes. ¿Qué es la rueda de la vida, Fernando? Wow. Bueno, hablar de la rueda de la vida es hablar de varias cosas, ¿no? Es hablar primero de la rueda, o sea, el elemento que nos permite ir transitando por la vida, idealmente de una manera equilibrada. Y la vida es nuestro periodo de tiempo que tenemos en este mundo terrenal y que obviamente lo que nosotros queremos hacer no solamente es disfrutarlo, sino también descubrir nuestro propósito para de alguna manera ser feliz. Entonces, ¿qué es la rueda de la vida? Es una herramienta. Es una herramienta principalmente hoy día utilizada en el mundo del coaching, en el mundo del desarrollo personal, pero que tiene una larga data, ¿no? Probablemente los antecedentes podríamos nosotros mirarlos desde la época de Aristóteles, cuando él hablaba mucho de la vida equilibrada, y luego cuando aparece la psicología humanista con su pionero Abraham Maslow, muchos habrán escuchado de la pirámide de las necesidades de Maslow, eso fue por el año 40, y luego tuvimos un periodo de transición y de evolución hasta que el señor Paul Meyer, fundador de SMI, Success Motivation Institute, con sede en Waco, Texas, él creó esta herramienta de la rueda de la vida, que hoy se utiliza muchísimo en las actividades de coaching, en las actividades de desarrollo personal. Y como herramienta, lo que él trató de descubrir fue la necesidad de nosotros, como personas, ir transitando en las áreas que son de nuestro nivel de importancia, evaluarlas y sobre esa base buscar idealmente un equilibrio. Así que la rueda de la vida hoy día es una herramienta de mejoramiento personal, de productividad personal, que nos ayuda después a reflexionar y a marcar un rumbo orientado a buscar principalmente el equilibrio. Wow, Fernando, se ve muy, muy interesante. De hecho, ya hemos ido compartiendo un poco y por eso mismo también decidimos tocar este tema, ¿no? Porque es un tema de yo creo que todo el mundo debería de ver, o sea, todo el mundo debería saber al menos todos los implementos de la rueda de la vida, ¿no? Ujú. Todo el mundo, ya sea desde pequeños hasta adultos, hombres y mujeres, etcétera. ¿Y por qué cosas está conformado la rueda de la vida, Fernando? ¿Por qué partes? Si bien es cierto, hay un marco referencial de estructura en donde normalmente tratamos de establecer lo que pueden ser las áreas importantes de la vida, llamémosle, si nosotros le preguntamos a una persona qué cosa es lo importante para ti en la vida, seguramente nos va a plantear cosas como la salud, ¿no? O sea, todos queremos pasar por momentos casi permanentes de buena salud,
Otro aspecto puede ser la familia, ¿no? Para mucha gente la familia es un puntal de nuestro desarrollo, es algo muy importante en nuestra vida. Así que probablemente otra área importante de la vida para mucha gente es su trabajo, su profesión, su parte académica, su desarrollo propio en términos de lograr estos niveles de conocimientos que nos permita pues transitar hacia una generación de resultados. Otro aspecto importante puede ser la relación de pareja, los amigos, ¿no? Tus espacios para entretenimiento. Entonces, las áreas de la vida las definimos cada uno de nosotros a partir de una pregunta. ¿Qué cosa es lo importante para nosotros en la vida? Podemos tener marcos referenciales, pero es cada uno el que va definiendo el día de hoy, para mí, en mi vida, qué puede ser lo más importante. Y ahí tenemos una variedad de escenarios. Para algunas personas, además de los puntos que he referido, temas importantes podrían ser la religión, podría ser la espiritualidad, podría ser el buen descanso. Así que uno va configurando lo que para uno significa las áreas de la vida. Ahora, en la generalidad, las personas normalmente descubren entre 6 a 8 áreas importantes de la vida, más o menos en el esquema que he mencionado. Y esos aspectos de la vida, llega un momento, por lo menos inicial, en que uno quisiera autoevaluarlos. Así que vamos a imaginarnos que esto es como la rueda de la bicicleta, que tiene rayos, ¿no? Y el espacio que hay entre cada rayo es como cada área de la vida. Ok. Y si uno comienza a generar una autoevaluación, vamos a suponer, en una escala de 0 a 10, entendiendo que 10 es tu mejor posición y 0 es la posición mínima, nos hacemos la primera pregunta: ¿cómo sentimos que estamos de 0 a 10? Por ejemplo, en salud, ¿cómo sentimos que estamos de 0 a 10? Eh, Hemos tenido un chequeo médico anual que nos da un escenario de indicadores, ¿no? Esos indicadores nos dicen que estamos bien en todos los aspectos de los indicadores evaluados, o de 0 a 10, cada uno con esa referencia podrá determinar si estamos en el 10, si estamos en el 9, si estamos en el 8, si estamos en el 7, etc. Algo parecido podría ocurrir con la rueda del dinero. Ya hemos conseguido todo lo que queremos en términos de dinero, o en términos de relación de pareja, o en términos de el escenario familiar, y nos vamos a dar cuenta que es difícil que una persona en un primer diagnóstico sienta que está en todo en 10. Lo más probable es que hay algunas áreas que están con una relación de autoevaluación más alta y hay otras que estén en un nivel más bajo. Entonces ahí cuando uno comienza a mirar la rueda, se da cuenta de que esa rueda no es totalmente pareja, ¿no? Sino que en algunos lados está más alta y está más baja. Ahora imagínense que estamos caminando en la vida con esa rueda. Entonces es como estar dando tumbos, ¿no? Entonces uno como que no se siente muy cómodo en una bicicleta con una rueda así. Entonces esta herramienta lo que nos lleva es a este escenario de reflexión para poder determinar cuáles son nuestras brechas y a partir de ahí trabajar nuestro plan de acción que nos permita ir nivelando, estructurando de una forma más apropiada nuestra rueda de la vida. Wow, son datos muy interesantes. Me encanta el tema de, por ejemplo, o sea, ya no sería una rueda si es que ya no llegaría a la puntuación máxima en cada aspecto de la vida, sino sería como, eh, mm, o sea, no tendría la forma de una rueda. Exactamente, tendría la forma desformada de una Claro, rueda. claro. Por eso es que esta herramienta que creó el señor Paul Meyer, a quien lo leí muchísimo y a quien tuve también la oportunidad de conocerlo, porque durante más de 10 años representé de alguna manera su institución en los procesos de coaching, él tenía un programa muy puntual dirigido a trabajar este tema, ¿no? Que básicamente los coaches del mundo lo toman como referencia y como una herramienta casi inicial, como autodiagnóstico en todos los procesos de coaching. Y la idea, al final, era desarrollar en nosotros nuestros mejores niveles de productividad, nuestra mejor orientación a resultados, que nos permita pues ir satisfaciendo lo que es la vida. Y el señor Paul Meyer le llamaba a esto el convertirnos en una persona total,
¿no? Total, ¿qué significaba? Que podríamos estar siempre trabajando en lograr este equilibrio que es el que nos va a ayudar para lograr los resultados que uno quiere lograr en la vida. Sabemos que existe una relación personal y empresarial. ¿Qué tan importante es la rueda de la vida para estos dos aspectos? La rueda de la vida nos comienza a ayudar en todos los aspectos de la vida, no solamente en el escenario empresarial, en todo. Pero vamos a referirnos primero al escenario empresarial. Vamos a suponer que en un escenario de tu rueda de la vida tú dices, una parte importante de la vida es mi empresa, ¿no? Vamos a hablar como Ok. emprendedores, es mi empresa, ¿no? Es cierto que no es la única preocupación que yo tengo en mi vida, porque hay otras áreas de la vida que resultan para mí importantes. Mi familia, mi salud, podría ser mi parte académica, mis amigos, pero si nos focalizamos en la parte de mi empresa, ¿no? Ahí yo quiero preguntarme, en mi primera evaluación, ¿en qué nivel de puntaje lo puse? ¿No? Estoy lanzando la empresa, o sea, tengo la empresa todavía en mi idea, o sea, estoy un poquito más que el 0, llamémosle el nivel 1, o ya tengo mi empresa que me está dando los resultados que quiero y por lo menos seguramente ya me estoy acercando a esa calificación de 10, o estoy en un nivel intermedio. Eso nos lleva y Paul Meyer lo planteaba de una manera que nosotros a partir de ahí podríamos seguir trabajando en la subrueda. Es decir, voy a sacar ese pie, ¿no? Ese pedazo de la rueda que era mi empresa y ahora eso lo voy a convertir en otra rueda más pequeña. Vamos a llamarle ahora la rueda de tu empresa. Y dentro de la rueda de tu empresa, igualito, defínela como tu rueda, con un conjunto de aros. Trata de identificar cuáles son las áreas más importantes de tu empresa, que las que te ayudan a lograr el resultado final que tú quieres lograr. Y dentro de ese escenario que tú has planteado, ahí podemos hacer otra calificación. Porque dentro de las áreas de mi empresa uno podría definir mi tema de planeamiento, mi tema financiero, mi tema de procesos, mi tema de capacitación, el tema que estoy dando el servicio al cliente, lo que cada uno considere que es las subáreas más importantes dentro de lo que tú le estás llamando tu empresa, que puede ser variado entre una percepción y otra percepción. Entonces, cuando yo ya tengo mapeado lo que para mí constituye las áreas muy importantes en mi empresa, inmediatamente puedo hacer mi rueda de la Wow. empresa, que me permita hacer otra calificación para toda esa base de una manera visual. Y lo podría trabajar hasta compartida, pueda desarrollar un programa de mejora. El señor Paul Meyer decía esto, un programa de productividad, que me permite establecer algo así como esa fórmula para poder lograr los resultados que tú quieres lograr, en este caso, en la empresa. Pero lo mismo lo puedes hacer en tu área de salud, lo mismo lo puedes hacer en tu relación familiar, lo mismo lo puedes hacer en cualquier área que tú estés considerando como importante. Entonces, no solo es válido a nivel personal, sino también es válido a nivel empresarial, ya que en la misma empresa se puede hacer también una rueda empresarial, ya sería, pues, ¿no? Ya no sería de la vida o cómo se denominaría. O sea, tú puedes trabajar, como decía hace un rato, cada área como una subrueda. Si estoy hablando de que una parte importante de tu vida es tu empresa, ahora yo podría circunscribirme a la empresa y sobre la empresa trabajar la rueda de la empresa. Claro. ¿Me explico? Y vamos a suponer que dentro de la rueda de la empresa yo tenga un área que me preocupa mucho. Vamos a suponer el servicio al cliente. ¿No? Porque de repente, en una generalidad, están evaluando mi servicio al cliente como que no llega al 100%, que vamos a suponer llega una percepción de las encuestas que puedo hacer a un 60%. Ahí yo también podría hacer otra pregunta. Claro, una pregunta puede ser a mis clientes finales para poder determinar cuáles son mis fortalezas o mis debilidades, y la otra podría ser antes una introspección que me permita a mí o en conjunto a mi equipo poder autoevaluar cuáles son las cosas que estamos haciendo bien, cuáles son las cosas que no estamos haciendo bien, una vez que hemos determinado cuáles son los factores claves que desde mi perspectiva me llevan a darle el mejor servicio a mi cliente.
Entonces, realmente la rueda es una herramienta metodológica que yo la puedo aplicar en diferentes circunstancias, siempre con la intención de desarrollar programas de mejoramiento. He visto en casos particulares donde trabajan demasiado, las personas son muy proactivas, pero aún así esas personas sienten que no avanzan. ¿Qué tiene relación con la rueda de la vida? Es muy común escuchar eso. Hago un montón, trabajo bastante, pero todavía no lo hago, ¿no? Y lo que creo es que ahí, en mucha gente, cuando se presentan estas situaciones, lo que ocurre es que estamos haciendo foco en la actividad, pero creo que no estamos haciendo foco en el resultado. Cuando uno está autoevaluando la rueda de la vida, está mirando los resultados que uno siente que está teniendo y que esos resultados generan o un nivel de satisfacción o de insatisfacción para marcar en qué nivel nosotros nos ubicamos en la rueda de la vida. Si yo pierdo el foco de lo que yo quiero lograr, si yo pierdo el foco de los resultados que yo quiero lograr, la actividad que yo estoy realizando en el día a día pasa a un nivel de entretenimiento y por lo tanto de uso del tiempo. Entonces, ¿qué ocurre con mucha gente? Permanentemente nos autocuestionamos por qué no logramos resultados, por qué me falta el tiempo, por qué no logro tener lo que como resultado del esfuerzo que yo estoy haciendo. Y la primera mirada es en qué nos estamos focalizando, qué estamos haciendo. Y la respuesta es que nos vamos a encontrar que muchas veces nos entretenemos en muchas tareas, nos entretenemos en muchas actividades, pero no estamos alineando necesariamente esas tareas y esas actividades al resultado que uno quiere lograr. En la generalidad de la persona es como preguntarnos, ¿no? ¿Estás preocupándote más de lo que tú estás haciendo en el día a día o ya definiste lo que es tu propósito de vida como resultado principal que quieres lograr? Y nos vamos a encontrar que mucha gente todavía no ha logrado descubrir su propósito de vida. ¿Para qué hemos venido a este mundo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué queremos lograr? ¿No? Que se supone que debe ser algo que de alguna manera, lo decía Peter Drucker desde el año 60, 50, 60, sobre todo cuando publica su libro Administración por Resultados. Sí. Y hago referencia a Peter Drucker porque yo creo que las enseñanzas que nos dejaron Paul Meyer y Peter Drucker, además que ellos eran amigos, pero tenían líneas de acción diferentes, en el sentido que Peter Drucker era más consultor, más publicador de libros, autor de libros. Todos los que hemos estudiado administración, gerencia, es el padre de la gerencia. En cambio, Paul Meyer no escribía libros, los hizo, pero no en la cantidad que los hizo Drucker. Pero él le decía a Drucker, yo no escribo libros, pero yo le digo a la gente cómo hacer las cosas. Entonces, entre los dos se comenzó a generar un buen complemento, ¿no? Alguien que Claro. te decía a partir de la literatura qué hay que hacer y Paul Meyer a través de los procesos de coaching que te decía cómo hay que hacerlo. Entonces, los que hemos estado en el tema de coaching y seguimos de alguna manera haciendo consultoría, asesoría empresarial, sabemos que son dos miradas totalmente complementarias. Si nos dedicamos solamente a pensar en la actividad, perdemos foco. Entonces, ahí estaba Peter Drucker diciéndonos, orientémonos al resultado. Pero la gran pregunta era, ¿cómo lo hacemos? Y ahí está Paul Meyer diciéndonos, partamos de una herramienta inicial de cualquier proceso que debe ser trabajando nuestra rueda de la vida, que después yo la puedo convertir en mi rueda de la salud, en mi rueda de pareja, en mi rueda de relaciones o en mi rueda empresarial. Ok. Hay, acá hay algo muy importante, ¿no? O sea, porque he escuchado una frase donde tiene mucho sentido con esto, que es, no te subas al avión si no sabes a dónde quieres llegar o a dónde quieres volar. Entonces, tiene bastante sentido todo lo que nos mencionas en esto, ¿no? ¿Qué, qué es lo que debe plantearse una persona para saber a dónde quiere llegar? ¿O qué pasos tiene que seguir? ¿O ciertas preguntas que se tiene que hacer a sí mismo? Saber que cuando uno esté en ese avión como piloto, para poder despegar, tiene que estar contra el viento.
Por lo tanto, en la realidad lo que eso significa es que uno, a veces, para poder avanzar en la vida, tiene que pasar por esas experiencias que a veces uno siente que están yendo a la contra, que se convierten en tus desafíos, que se convierten en tus retos. Por lo menos, cuando uno comienza a leer la biografía de la gente que ha tenido muchos resultados en la vida, nos damos cuenta que las cosas no son fáciles, que las cosas requieren un esfuerzo. Claro. Ese refuerzo requiere una dedicación. Esa dedicación requiere que uno va estableciendo una metodología. Y como me comentaste que este programa está dirigido para los jóvenes lo que debemos comenzar a mirar es qué han hecho los que nos han dejado cierta historia, cierta metodología y han logrado resultados en la vida. ¿Cómo lo han hecho? ¿Y cuál es la primera metodología que creo que necesitamos comenzar a mirar? Creo que la respuesta va por el simple hecho de descubrir qué cosa es lo que la gente siente continuamente. Y hoy día, lo que la gente en general siente continuamente es que no tiene tiempo. Pero el tiempo Sí, sigue siendo el mismo, son 24 horas, claro. ¿no? 8 horas para descansar, 8 horas para disfrutar la vida y 8 horas para generar el ingreso. Entonces, el tiempo está ahí. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Es el reto. Y hoy día, y viene a mi mente mucho, si seguimos hablando de este creador de la rueda de la vida como Paul Meyer, me viene a la memoria mucho un programa que tenía él de Personal Success Planner, planeamiento personal. Y yo recuerdo mucho que cuando trabajaba procesos de coaching, justamente con la metodología del señor Paul Meyer, que luego su instituto SMI, cuando llega al Perú, se convierte en Leadership Management International. Él tenía un programa súper interesante, el enseñarle a los ejecutivos en manejar su tiempo. Un tema súper sencillo, como Claro. es poder administrar tu agenda. Y acá viene una pregunta para los jóvenes. Hoy día las agendas básicamente es el Google Calendar, el Office Calendar. Pero la pregunta es, ¿sabemos usarla? ¿Hemos leído las instrucciones? ¿Nos hemos capacitado en cómo manejar una agenda? Porque el día de ayer, cuando no había tecnología, a los ejecutivos les enseñábamos a manejar una agenda, incluso les vendíamos lo que era una agenda profesional. El día de hoy vamos directamente a los calendarios, a las agendas electrónicas, el Google, el Office Calendar, y la pregunta es, ¿hemos leído las instrucciones? ¿Conocemos la metodología que nos lleve a nosotros a manejar apropiadamente una agenda? Entonces lo que termina ocurriendo es que hoy día mucha gente utiliza una agenda, pero no sabe cómo usarla. Entonces cada uno descubre su método y no estamos siguiendo una metodología apropiada. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuál es la sugerencia siempre? Entrar en un programa de capacitación de cómo manejar una agenda, que nos permita descubrir cómo le sacamos no solamente el máximo provecho, sino mirar la agenda como una herramienta de apoyo a los resultados que uno quiere lograr en la vida. Claro. Que los podemos identificar a partir de este diagnóstico que inicialmente podemos empezar haciéndolo con la rueda de la vida. Y vamos cerrando nuestro ciclo de acción. Hoy día los calendarios digitales nos permiten ubicar colores. Cada color uno lo puede identificar como un área importante de la vida, ¿no? Nos permite compartir agendas. Uno puede compartir dependiendo de los proyectos que está trabajando con otros participantes que están involucrados en los proyectos. Es decir, hoy día tenemos las herramientas digitales. Las necesitamos complementar con las herramientas que nos ayuden a profundizar en nuestros niveles conceptuales y de logro. Es muy importante esto de las agendas. Creo que para todo joven, incluso hasta para mí se me hace un poco difícil implementar la agenda, ¿no? Pero yo creo que es parte del profesionalismo, parte de, de estar bien también con uno mismo, porque yo creo que ponerse un horario para cada cosa
puede significar que estamos avanzando de cierto modo, ¿no? Puede dar ese sentido, esa satisfacción, se puede decir, Claro que de sí. ir avanzando. Eh, ¿Cómo es que usted, profesor, se adaptó a la nueva era digital con esto de las agendas? Sí, eso es lo que muchos jóvenes a veces son inquietos, ¿no? Porque en este devenir de una formación que yo tuve altamente racional y cuantitativa, yo soy economista de formación, luego hice una maestría en administración en tiempos de que los bloques eran altamente direccionados. Es decir, tú seguías antes una maestría en administración y eras o financiero o te orientabas al desarrollo humano o al marketing, ¿no? Y en el caso mío, mi maestría estuvo muy orientada al tema de las operaciones internacionales. Entonces, ahí teníamos que trabajar mucho una relación con lo que es el cambio. Te estoy hablando, mi primera maestría yo la hice por el año 80, un año y la hice en Estados Unidos, que implicaba mucho proceso de transformación. Acababa de aparecer nueva literatura sobre todo lo que era cambio y vimos nosotros todo el desarrollo, por lo menos mi generación vio todo el desarrollo del avance, no solamente industrial, tecnológico, sino también digital. Así que nosotros somos la promoción que vimos nacer el Internet, ¿no? Nosotros somos la promoción que comenzamos a dejar la máquina de escribir, ¿no? O la sumadora y la Claro, calculadora por entrar a las herramientas ya mucho más automatizadas que nos permitían agilizar muchos procesos. Eso, en algún momento, en el transcurrir de mi carrera, me llevó mucho a profundizar el tema de cambio. Yo fui parte del equipo de cambio de Interbank, cuando luego que Interbank se privatiza y desarrolla el famoso proceso Greyland, el proceso de cambio orientado a que el banco se convirtiera en el banco número uno de servicio al cliente en banca consumo. Yo fui director del proceso Greyland y trabajé muy de cerca con psicoanalistas, con psicólogos, que tratábamos de transformar todo un mundo de servicio que al final del camino se pudo hacer, y eso me llevó mucho a orientarme en el tema de las habilidades blandas. Entonces, cuando tú me haces la pregunta, ¿cómo la gente en mi promoción se ha ido adaptando a estos procesos modernos, digitales, de automatización, de tecnología? La respuesta directa es a través de nuestro propio desarrollo de capacidades en nuestras propias habilidades blandas. Esas habilidades que nos permitían entender a un mundo de cambio, a un mundo flexible, a un mundo donde cada uno de nosotros teníamos que convertirnos en más elásticos para dejar nuestro pensamiento duro y antiguo y tratar de poder entrar a este pensamiento. Hoy día ya no solamente nos dedicamos a trabajar habilidades blandas, sino hoy día trabajamos muchos las habilidades blandas para entornos digitales, porque es el entorno que vivimos en el día a día. Así que la respuesta directa es un proceso de adaptación. De la misma forma que tendrán que pasar los jóvenes que hoy día viven en procesos de transformaciones digitales cada vez más continuas y rápidas y que todos sabemos que la única manera de actualizarnos es precisamente teniendo estos niveles de flexibilidad, estos tiempos para capacitarnos continuamente y las oportunidades de ir descubriendo metodologías que se adecúen a estos nuevos contextos en los que vivimos el día de hoy. claro. Tú has pasado, por ejemplo, por primero lápiz y papel, después por la máquina de escribir, me imagino, computadora, internet. Ahora viene la inteligencia artificial, que es otra cosa, ¿no? Y cuéntanos, Fernando, el tema de la rueda o el equilibrio, ¿es constante siempre o tiene que ser constante siempre, Fernando? La vida cambia, ¿no? Creo que continuamente mencionamos esto. El mundo se va transformando, la tecnología va evolucionando y por lo tanto todos nuestros objetivos, los resultados que queremos lograr, entran en un proceso de cambio. Por lo tanto, mirar la rueda de la vida como una herramienta significa tener un elemento que nos ayude a continuamente estar haciendo una autoevaluación de la rueda de la vida. Sugerencia para los jóvenes.
De la misma forma que aparece el año y uno en cada año que aparece comienza a establecer sus nuevos propósitos para este año, ¿no? Yo estoy seguro que más de un joven, por no decir la mayoría, cuando ha terminado el año 2025, en este año que empieza el 2026, nos hemos fijado, este año yo quiero lograr esto, 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 esto. Siempre la reflexión y la sugerencia es, antes de pensar en todo lo que quieres lograr, primero aplica tu herramienta, la rueda de la vida, y trata de determinar cuáles son las cosas que tienes que hacer para que este año tu vida esté un poco más equilibrada. Entonces, para responder tu pregunta es, esta herramienta la podemos utilizar de una manera continua, al menos una vez al año, para poder ayudarme a partir de la herramienta en redefinir mis propios objetivos para este periodo que viene. Claro, siempre a veces decimos este año va a ser mi año, ¿no? Pero sin tener, otra vez queremos subir al avión, pero sin tener quizás a dónde queremos ir. Exactamente. Si yo quiero decir este año es mi año, es totalmente válido. Este año quiero lograr estos resultados. La pregunta es cuántos resultados quiero lograr. Cuando le preguntamos a la mayoría de la gente nos responde, este año quiero lograr esto, esto y esto. Algo así como que no pasan de los dedos de la mano. Pero una pregunta reflexiva podría ser, ¿qué logré el año pasado? ¿Y dónde lo anoté? ¿Dónde lo tengo registrado? Y ustedes notarán que la mayoría de la gente, por lo menos en las preguntas que uno hace, no los tiene claro. Entonces, si yo no tengo claro qué logré el periodo anterior, no tengo base. ¿Me explico? A los que les gustan los números saben que cuando yo no tengo una base de referencia, estoy como en un conjunto vacío. Es decir, no hay información. O decir, conjunto nulo, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo pienso en número de objetivos que quiero lograr, normalmente trato de plantear un número muy pegado al cero, porque no tengo base de información. Entonces la reflexión a esto es, cuando logremos una meta, anotémosla, de tal forma que yo pueda irme dando cuenta cuánto voy logrando. Porque Claro, desde un pensamiento que el año pasado no me acuerdo lo que logré, a un pensamiento que me diga, el año pasado he logrado como 40 metas, entonces ya mi punto de partida pasa a ser diferente. Ya no voy a pensar en 1, 2, 3. Si yo el año pasado logré 40, este año por lo menos quiero lograr un poco más que el año pasado. correcto. Entonces ya comienzo a trabajar con una dinámica de establecimiento de metas. Después de la rueda de la vida, que me sirve como una herramienta para un diagnóstico, en las diferentes áreas de mi vida yo podré establecer el establecimiento de metas para este año. Y si, por ejemplo, yo he tratado de mapear unas 5, 6, 7 áreas de la vida, y para cada área de la vida, imagínense ustedes, me pongo 5 metas, por 6 yo voy a tener como 30. ¿Cuántos de ustedes tiene para este año 2026 30, 40, 50 metas que quiere lograr? Difícil encontrarlos. ¿Por qué? No es porque no haya conseguido metas el año pasado. Lo que pasa es que no las he registrado. Lo que pasa es que no me acuerdo. Por lo tanto, no tengo información base. Y todos los que están en estudios, en proyectos, saben que si yo no tengo información base, estoy con una limitante muy fuerte de inicio. Entonces, para este año, donde vamos logrando metas, vayamos registrando las metas que vamos alcanzando en diferentes áreas de nuestra vida, para que esta vida pueda estar equilibrada. Porque imagínense, si solamente me fijo metas en una área de la vida, ejemplo, la típica, dinero, este año quiero ganar más, este año voy a hacer estos proyectos para lograr mejores resultados financieros, etcétera, 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 pero de las otras áreas me olvido. Obviamente voy a desfocalizarme y seguramente voy a malgastar mucho de mi tiempo en hacer algo que de repente no la tengo clara en términos de los aspectos puntuales que tengo que desarrollar en ese aspecto puntual y me comienzo a desfocalizar. Y ahí es donde viene el tema, comienzo a pensar más en la actividad que en el resultado. Hablando de foco como tal, creo que
es muy importante. ¿Qué opinas tú acerca de focalizar ciertos resultados, cierto proyecto o cierta cosa que una persona pueda tener? La focalización parte de un principio que lo habla mucho Paul Meyer, lo habla mucho Peter Drucker, que es el escenario de, antes de hacer cualquier cosa, es importante tener una visión. Tener una visión significa tener una visualización. Tener una visualización significa tener muy claro lo que tú estás mirando, ¿no? Tener muy claro el foco sobre lo cual tú quieres actuar. Idealmente, esto debe tener una orientación en la distancia, en el largo plazo. Recuérdense que uno de los patriarcas de lo que es el plan estratégico hoy día tan común en las organizaciones en términos de su importancia fue Peter Drucker, ¿no? Entonces, parte de la visualización es eso. La visualización implica mirar dónde me veo mañana, qué cosa es lo que quiero lograr, cuál es ese foco en el que tengo que trabajar para no desfocalizarme, para no perderlo de vista y para siempre recordarlo. En un proceso de plan estratégico todos sabemos que la visión es lo más importante. Pero sin embargo, cuando nos vamos a una mirada personal, le podemos preguntar a los jóvenes una pregunta hoy día altamente reflexiva. ¿Cuál es la visión de tu vida? Y yo creo que esa es la primera reflexión que como contribución podríamos hacer, ¿no? A ver, jóvenes, ¿cuál es la visión de tu vida? ¿Dónde te ves en 5 años, en 10 años, en 15 años? ¿No? Unos podrían decir que es un sueño. Bacán, soñar no cuesta nada, pero nos ayuda muchísimo para hacer foco. Porque para lograr eso, la siguiente pregunta tendría que ser, ¿qué tengo que comenzar a hacer hoy día para poder alcanzar lo que yo estoy visualizando como futuro? Claro, creo que es un paso a paso, ¿no? Primero, no sé, estructurar algo. Lógicamente, ver el resultado primero. A base del resultado, ver qué acciones alineada a las acciones, porque por ejemplo, si queremos, no sé, ser en mi caso, por ejemplo, el mejor agente inmobiliario. Ahora, si yo me desvío a otros aspectos de la vida o qué sé yo, no voy a llegar a ser el mejor agente inmobiliario, porque todo va en base a nuestras acciones, ¿no? Claro. Ahora, hay ciertos paso a paso y lógicamente tenemos que seguir un paso a paso para llegar a ese resultado alineado con el resultado en realidad. Y tengo que tener un método, ¿no? Tengo que tener También, una metodología. Me tengo que capacitar. Por eso en el tema inmobiliario hay hoy día un curso de especialización. 120 horas de capacitación en diferentes temas que te va a permitir a ti poder saber cómo actuar y darle el mejor servicio a tu cliente, ¿no? Para poder justificar ese porcentaje de comisión que tú vas a cobrar, ¿no? Porque muchos nos dicen, ¿no? No, el mercado no paga 3%. Y yo siempre, cuando estoy con los alumnos, les digo, pero hay clientes que sí pagan 5%, como hay otros que pagan 4%, como hay otros que pagan 3%, como hay otros que pagan 1% y hay otros, los familiares, que no quieren pagar. ¿No es cierto? Entonces, mejor hablemos de un promedio. Sí, efectivamente, el promedio, pero eso no quita que no existan clientes que sí pagan 5, otros pagan 4. ¿Y de qué va a depender? Obviamente del servicio que tú vas a entregar. Porque si la percepción del cliente es de un servicio de 3 estrellas, vamos a llamarle de alguna manera, obviamente ellos van a querer retribuirte con un 3%. Pero si tú le puedes dar un servicio que exceda sus expectativas, que puedes llegar a un nivel de un 5%, entonces sí hay clientes que lo van a pagar. Entonces, claro. ¿qué tipo de cliente quieres trabajar? ¿Qué nivel de servicio quieres dar? Y romper el paradigma no existe, porque eso no es cierto. Estadísticamente no es cierto. Claro. Sí, lógicamente, también en nicharnos, creo yo, o a qué clientes queremos enfocarnos, creo que es muy importante también, ¿no? Para no estar de acá para allá, se puede decir, porque esto, en el transcurso de
del tema inmobiliario que yo he tenido, eh, no me he enfocado en un tipo de clientes, sino me he enfocado en muchos tipos de clientes y todos son diferentes, lógicamente, todos son diferentes. Pero si tenemos un avatar, creo yo, podríamos llegar mejor a ese avatar y más bien solucionar o resolver sus dificultades que tiene ese avatar en específico y así poder entenderlo mejor y ser más relevante para ese tipo de clientes, ¿no? Vivimos en un mercado muy diversificado, Claro, ¿no? Y cuando uno es joven y quiere aprovechar las oportunidades, creo que es muy útil comenzar a focalizar, ¿no? ¿Dónde están mis mejores capacidades y a qué público puedo yo llegar con mis capacidades para poder atender, como dicen los jóvenes marqueteros, el dolor que tienen mis públicos puntualmente, ¿no? Y eso implica el trabajar hacia un tema de un foco que me permita posicionarme en el mercado. Ya en la medida que uno va teniendo la experiencia y va teniendo las capacidades, ese mercado que tú has tratado de segmentar, lo podrás ir ampliando, ¿no? Para convertirte de alguna manera en un producto un poco más general, que te permita atender, por lo menos en el mercado inmobiliario, diversas necesidades, pero donde tu experiencia y el continuo desarrollo de tus capacidades va a ser muy útil. claro. Es primero, ¿cómo se dice? Primero llegar al objetivo principal y luego ya la expansión. Algo así es lo que quiere decir en este. Cada persona que termina el curso de agente inmobiliario debería tener, y es un poco lo que se trata de inculcar también, un objetivo muy puntual de partida. No todos están en cero, ¿no? Cuando llegan al curso hay gente que ya está trabajando en el tema inmobiliario, hay gente que recién está empezando en el tema inmobiliario. Así que esos objetivos van a ser variados. El que recién está empezando quiere lograr por lo menos su primera venta. Entonces ahí la estrategia de la activación del inicio es muy importante. Pero si el que está llegando a certificarse ya es un agente inmobiliario, ya es un asesor inmobiliario con experiencia, pero le falta el código y por eso una de las razones por las que se matricula, él no está esperando la primera venta, ¿no? Él de repente está esperando un mejor posicionamiento, de repente está esperando incrementar su efectividad. Entonces tenemos objetivos diferentes que nos llevan a establecer estrategias diferentes. Entonces ahí también volvemos en lo mismo, ¿no? ¿Dónde estoy hoy y qué quiero lograr mañana? Sí, 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 sí. Yo creo el tema de formarse en lo que uno quiere ser es muy importante, capacitarse, ir continuamente y viendo cómo está el mercado, cómo están las leyes quizás tributarias, las leyes en documentaciones y todo ello, ¿no? Es muy importante. La capacitación es un tema súper importante en la vida, especialmente en un mundo como el de hoy que está totalmente cambiando. Y creo que una buena recomendación para los jóvenes en este mundo de cambio y en este mundo donde entendemos que la capacitación es esencial, es volcarnos al hábito también de la lectura. No somos un país como peruanos que nos podemos jactar de ser una sociedad lectora, ¿no? Los peruanos normalmente leemos muy poco. Las estadísticas son muy crueles, ¿no? Pero creo que a través de la lectura uno va cultivándose, uno va desarrollándose y paralelamente a la lectura el participar en programas de capacitación que nos permitan continuamente desarrollar nuestras capacidades siempre va a ser muy útil, sobre todo cuando el mundo, como todos lo percibimos, cambia continuamente. Claro, he escuchado un reportaje, he visto un reportaje donde las personas altamente efectivas o las personas exitosas son lectores. ¿Por qué se da esto, Fernando? ¿Alguna? Porque la lectura inspira, porque la lectura te cuestiona, porque la lectura te ayuda a evolucionar. Y lo que hay que desarrollar es el hábito de la lectura. Cuando yo converso con jóvenes, para los cuales también
desarrollamos algunos programas de capacitación. Una de las premisas que los jóvenes tienen es: la lectura es aburrido. Entonces, hay que desarrollar el hábito. Y el hábito es constancia, ¿no? Si te gusta leer si quieres leer y a los 5 minutos te quedas dormido, lees 5 minutos. Pero mañana también hazlo. Y mañana vas a durar 6 minutos. Y al día siguiente 10. Y al día siguiente 15. Y el día que logremos tener un hábito de por lo menos leer 20 minutos diarios, fácilmente nos podemos leer en un año unos 20 libros. Entonces, imagínense cómo será nuestra vida si cada año podemos tener acceso a por lo menos 20 libros. Desarrollamos el hábito de la lectura, siguiente año podemos leer 30 libros. ¿Cómo se identificaría un joven? ¿Cómo sentiría un joven en términos de su propio avance luego de haber leído en 2 años los 50 libros que tú siempre hubieras querido leer? Wow. Estamos en otro nivel, estamos Sí. en un nivel donde ya comenzamos a inspirar, ya comenzamos a evolucionar, y todo eso a partir de la lectura, que cada vez hoy día tenemos más acceso. Porque hoy día no se trata de decir no hay libros, no llegan al país, no se importan, son caros. No, amigos, hoy día en el internet encontramos los libros que uno quiere, al precio que uno quiere, y los compartimos de la manera que uno quiere. Hasta gratis, podríamos decir, ¿no? En internet ahora todo lo Nosotros que también a veces publicamos, muchos de los libros obviamente se venden comercialmente, pero hay otros libros material que se entrega totalmente gratuito, ¿no? Claro. Así que Justo está al esto. alcance. Fernando, tú tienes unos libros y cuéntanos ¿puedes contarnos de este fantástico libro? El manual de Bueno, las sí, este es antiobjeciones. un libro que se editó en el año 2025. Es el manual de antiobjeciones inmobiliarias. Como tú lo has comentado, en este mundo inmobiliario, eh, los agentes inmobiliarios obviamente tienen muchas ganas de vender, ¿no? Sí. Y para vender hay que desarrollar una serie de procesos. Entonces, conversando con muchos de ellos, comencé a descubrir que uno de los problemas que habían eran las objeciones para la venta, las objeciones inmobiliarias. Entonces escribí un manual tratando de resumir al menos las 50 objeciones más populares que hay, ¿ah? Y eso lo volqué en el libro, que lo titulé Manual de Antiobjeciones Inmobiliarias, porque no solamente trato de señalar cuáles son las objeciones, sino trato de sugerir un par de respuestas para cada uno de cómo poder superar las objeciones. Así que es un libro que siempre lo comento con mis alumnos, porque creo que ayuda mucho cuando nos enfrentamos con Claro. esos clientes difíciles que no nos permiten cerrar la venta porque alguna objeción comienza a aparecer, ¿no? Y este fue el cuarto libro realmente que escribí, después de haber escrito también uno acerca dirigido a los jóvenes, dirigido a los jóvenes. Yo también fui joven, como todos los veteranos Claro. hemos sido jóvenes, y en mi proceso de juventud, uno necesitaba tener un mentor, ¿no? Yo tuve, podríamos decir, 3 mentores, ¿no? Porque tuve a mi padre, tuve a mi tío, que fue como mi mentor en el escenario profesional, y tuve un mentor que me ayudó mucho en el desarrollo de la lectura, que fue una persona que me hospedó durante un año en un programa de intercambio estudiantil y que le llamamos papá, ¿no? Y ese papá era un gran lector, era un lector de una lectura en esos tiempos muy rara, sobre la vida, sobre la familia, sobre la espiritualidad. Y él me movió, porque me ayudó mucho en mi crecimiento, a pensar que los jóvenes en su transición adulto requieren también una formación. Y es así que escribí este libro que se llama Ser Adulto, ¿no? Que lo convertimos también en un programa de capacitación para jóvenes, donde le decimos hay que prepararnos para los desafíos de la vida adulta. Y siguiendo de alguna manera la metodología de la rueda de la vida,
les enseñamos a los jóvenes cómo poder orientar su tránsito a la vida adulta. Wow. Y Fernando, cuéntanos, ¿dónde podemos adquirir estos libros? Bueno, estos libros los encuentran en Amazon, también los encuentran en mi página web, fernandoelias.com, sobre todo para la distribución nacional, Claro. ¿no? Yo, en el camino de ofrecer mis libros a través de Amazon, me encontré con algunas personas que no han tenido la experiencia de comprar por Amazon, tenían la dificultad de comprar por Amazon, y eso me permitió a que yo pueda importar algunos libros y también pueda hacer la distribución directa. Y eso lo encuentran a través de mi página web, fernandoelias.com. Igual, acá en la descripción estará todos los links mencionados de ambos libros y todo. Pero esto fue una iniciativa que comencé a tomar muy adulto, ¿no? Recién hace poco tiempo, que no fueron los primeros libros, porque yo realmente empecé a publicar un poco en honor a mi esposa. Yo soy viudo, mi esposa falleció hace unos años, y al año de fallecimiento escribí este libro, Camino hacia la Eternidad, ¿no? Durante un año me puse a leer mucho sobre la muerte, sobre el duelo que yo estaba pasando en ese momento, y comencé a leer mucha literatura sobre la espiritualidad y sobre lo que significa la vida en general. Entonces hice un primer libro, Camino hacia la Eternidad, donde un poco cuenta mis experiencias en este tránsito de haber descubierto, a través de los médicos, obviamente, que le diagnosticaron a mi esposa un cáncer, y haber podido ser un acompañante de una persona que pasa por ese gran proceso de transformación en la vida, donde en algún momento uno de sus médicos le dijo que en 2 años ya no iba a estar en este mundo. Y nos lo dijo así directamente, como normalmente un médico lo debe decir, según el Colegio de Médicos. Y eso fue un proceso de transformación totalmente vivido por nosotros y que yo lo quise poner en un libro. Luego que publiqué este libro, escribí otro sobre la muerte. Así que este libro se llama Trascender, vida más allá de la muerte, donde pude entender al final de que simplemente estamos en un tránsito, de que esta es una vida para vivirla, nuestra experiencia terrenal, pero que obviamente nuestra vida va mucho más allá que nuestra experiencia aquí. Y que mientras estemos aquí, jóvenes, tratemos de descubrir nuestro propósito, nuestro equilibrio y tratar de alcanzar todos los sueños que uno quiere tener en esta vida. Wow, Fernando. Vamos a colocarlo igual todos estos libros, los links, para que puedan adquirir o qué sé yo, ¿ya? Así que para que tengan más información acerca del libro, acá en la descripción. Fernando, para ir culminando, ya ha sido un tema muy impactante, de verdad, que estamos compartiendo demasiado valor a través de este medio y estoy agradecido de verdad. Igualmente lo estará mi audiencia, así que ¿qué mensaje final nos darías sobre la rueda de la vida a todos los jóvenes, a toda la audiencia o a todas las personas en realidad, no solo a los jóvenes? Entender que la rueda de la vida es una herramienta que nos sirve para un diagnóstico preliminar de cómo nosotros estamos llevando nuestra vida. Sabemos que esta herramienta se ha convertido casi en el diagnóstico utilizado por muchos coaches en el mundo, no solamente por su efectividad, sino por su sencillez y la forma práctica que esto significa, y que ya comienza a tener mucha data desde el año 60, ¿no? Después de que el mundo soñaba con lograr tener una vida equilibrada, desde Aristóteles, desde Maslow, que nos trataba de explicar a través de la pirámide, y que 30 años después, en el año 90, comienza a aparecer la psicología positiva, ¿no? Que de alguna manera también nos lleva por esos rumbos. Entonces, es una herramienta probada, es una herramienta sencilla de aplicación y es una herramienta determinante para poder establecer planes de futuro. Así que el mensaje es: diagnostiquen, utilicen la rueda de la vida. Hoy día existe información en Google, en YouTube, por muchos lados de gente que habla sobre estas cosas. Pónganla en práctica
y a tratar de establecer metas, ¿no? Para con esas metas sentirnos felices y sentirnos que nuestro propósito ha sido logrado en esta vida. Bueno, Fernando, gracias, de verdad, gracias. Y para culminar, ya, ¿qué mensaje, un mensaje así puntual, le darías a todas las personas? Pongamos un ejemplo. Te ponen un micrófono enfrente de ti con un traductor en todos los idiomas, para todo el mundo, en todos los canales de televisión, radio, podcast y todo lo demás. ¿Qué mensaje les darías a todos? Que todos hemos venido a este mundo para ser felices y que para ser felices tenemos que descubrir nuestra real misión, nuestro propósito. ¿Por qué decidimos nosotros estar aquí? No es un proceso fácil, es un proceso de autodescubrimiento, pero el día que uno lo logra, uno dice, llegó el momento, o cuando llegue el momento me podré ir tranquilo, porque logré el propósito con el que vine a este mundo. Eso podría ser un tema de una próxima conversación, porque nos Sí, explayamos a un mundo totalmente diferente. claro. Igual, Fernando, estaré invitándote nuevamente a este podcast y gracias de verdad por compartir tanto valor. Un aplauso para Fernando Elías y gracias de verdad por estar aquí. Sin más que decir, muchas gracias por escuchar este increíble episodio. Recuerda de darnos 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast y darle me gusta y compartir en el canal de YouTube. Suscríbete. Chao, chao.